Bien, pues vamos a continuar con el tema relativo al arte renacentista y manierista y en este caso vamos a centrarnos en el segundo bloque del tema que hace referencia, como veis en la portada, al Cinquecento italiano, es decir, estamos hablando del siglo XVI y como hicimos en el bloque anterior, vamos a analizar tanto la arquitectura, la escultura, así como también la pintura. Si os parece, vamos a comenzar. Lo primero que tenemos que tener claro a la hora de hablar del Cinquecento en Italia es su contexto histórico. Como sabéis, el Cinquecento es una etapa que se correspondería con el siglo XVI y que, sin lugar a duda, constituye el periodo de mayor desarrollo, de mayor esplendor, es la etapa de los grandes artistas italianos del Renacimiento, destacando a personalidades tan importantes como veis aquí, Leonardo, Rafael, Miguel Ángel o un poco más tardío el propio Tiziano de la escuela veneciana. De nuevo, es Italia el epicentro más importante desde el punto de vista artístico en todo el continente europeo. Sin embargo, si durante el siglo XV el núcleo o el foco más importante del arte cuatrocentista era Florencia, el Cinquecento, el siglo XVI, tendrá como principal sede Roma. Y es que Roma se va a convertir en la residencia oficial de los papas, que a partir de ese momento se convertirán en los principales mecenas artísticos. Si es cierto que la corte papal, como vemos ahí, será la que lidere, la que capitalice toda la producción artística en la primera mitad, especialmente del siglo XVI, por varios motivos. En primer lugar, nos encontramos ante un fortalecimiento del poder de los papas y por otro lado nos encontramos con auténticas personalidades que apostarán por el arte, tales como el Papa Julio II, Giuliano della Rovere, también conocido como el Papa Guerrero. En segundo lugar, muy importante, la base que va a dejar para los posteriores artistas el arquitecto Bramante. Y en tercer lugar, en Roma se va a construir sin lugar a dudas una de las obras más importantes del Cinquecento italiano, San Pedro del Vaticano. Es cierto que junto a Roma, Venecia también va a convertirse en una de las capitales artísticas del Cinquecento, pero en menor medida. Sin lugar a duda, tenemos que dejar bastante claro, por lo tanto, que Italia será el foco al que vayan todos los artistas a recibir una formación. Incluso algunos italianos viajarán a otros países. Por ejemplo, en el primer caso, artistas que acuden a Italia para formarse, pues tenemos al español Alonso Berruguete. Y por ejemplo, italianos que salen de Italia, valga la redundancia, para trabajar en algunas cortes europeas, pues tenemos, por ejemplo, a los hermanos Leoni desde el punto de vista escultórico, vamos, que son escultores. Bueno, con respecto al contexto histórico y cultural, en primer lugar, tenemos que hablar de que el artista incrementa considerablemente su fama, su prestigio, pero de alguna manera va a estar al servicio de diferentes mecenas. Es decir, pierde de alguna manera ese vínculo desde el punto de vista moral que mantenía con su ciudad de origen. Este artista se define fundamentalmente, como veis aquí, por tres rasgos.
El primero de ellos, él se siente totalmente identificado con los conceptos, con los ideales de grandeza. En segundo lugar, la versatilidad. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el artista del Cinquecento italiano será capaz de trabajar en las diferentes disciplinas artísticas: arquitectura, escultura y pintura. Por otro lado, los artistas van a tener un don, una habilidad especial para, de alguna manera, convertir el legado clásico, para darle ese matiz particular que lo diferencia de la tradición greco-romana. Sin lugar a dudas, estamos en una época de cambio, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque se va a pasar de una etapa en la que las ciudades-estado italianas, bueno, independientes, habían estado colaborando, se habían estado respetando, incluso existía una cierta ayuda mutua, para enfrentarse, o a una época en la que los enfrentamientos y los intereses de países o de monarquías autoritarias como Francia o España van a involucrar irremediablemente a estas ciudades-estado hacia un bando o hacia el otro, ¿vale? Por otro lado, estos estados italianos paulatinamente van a ir configurando una forma de gobierno cada vez más absolutista y, por otro lado, decir que el marco cultural no es la ciudad y su gente, sino que el marco de la cultura, el desarrollo de la cultura, evidentemente se va a relacionar en torno a la corte del príncipe. Es durante este periodo, durante el Cinquecento, cuando las formas estilísticas renacentistas propias de Italia van a salir a las afueras, van a externalizarse, van a traspasar sus fronteras para implantarse en otros países. Con respecto un poco a las características generales, también es muy interesante que hagamos una parada en cuanto a lo que es el papado, porque ya os he dicho anteriormente que los papas se van a convertir en los verdaderos mecenas del Cinquecento italiano, especialmente durante la primera mitad del siglo XVI. Si durante el 400 habían sido los señores, habían sido los príncipes de las ciudades-estado los que se habían convertido en los verdaderos mecenas de los artistas, ya en el siglo XVI esos señores van a ser reemplazados por el papado. Especialmente tenemos que destacar a dos papas como mecenas, ¿no? Por un lado tenemos al Papa Julio II, el cardenal Giuliano della Rovere, que como veis, ya os lo he dicho antes, se le conocía como el Papa Guerrero, fundamentalmente porque va a poner en marcha toda una serie de estrategias políticas y militares para defender y fortalecer su pontificado. El otro papa importante, el otro papa mecena importante, el Papa León X, que pertenece a la familia de los Medici, es decir, una familia que histórica y tradicionalmente habían sido mecenas de los artistas, como ya vimos en el 400 italiano. Estos papas y otros más van a apostar por un arte que magnifique, un arte que exprese triunfo, con el objetivo de dar una imagen de esplendor a una ciudad en la que se apostó, en la que se luchó porque el paganismo y el cristianismo pudieran ir de la mano. Por otro lado, deciros que hay un interés caldente por la grandiosidad de todas las obras artísticas que se construyan, que se levanten, ya que lo que se pretende, lo que se busca es
igualar o de alguna manera emular a las grandes obras que habían definido al periodo imperial romano. Por otro lado, con respecto a esta diapositiva en la que vemos que se titula El Renacer Romano, decir que los estados pontificios de Roma se van a convertir en los verdaderos protagonistas políticos e ideológicos del periodo. Comentaros que en el año 1492 muere el príncipe de Florencia, Lorenzo el Magnífico, lo que supone un punto y final a lo que había sido la Florencia como foco renacentista principal y le da la alternativa a la Roma del primer tercio del siglo XVI aproximadamente hasta el año 1630, lo que dará pie a que hablemos de un renacimiento clásico, aunque también en otros casos podemos hablar o lo vais a ver como renacimiento romano. Estamos en una etapa en la que se produce un aumento importante de la población y en la que aparecen nuevas fórmulas de desarrollo y de actividad comercial, especialmente a comienzos del siglo XVI, lo que va a de alguna manera provocar un cambio importante en las ciudades con el levantamiento tanto de nuevos palacios como de nuevos tipos de edificios. Quizá dentro de este renacer del mundo romano, de los estados pontificios, de la sede del papado, el acontecimiento, digamos, más lamentable será el que tenga lugar en el año 1527, el llamado saco de Roma, en el que las tropas del emperador Carlos V entrarán en la ciudad y saquearán prácticamente pues todo lo que se encuentran a su paso. Y precisamente el saco de Roma va a ser el punto y final de este renacimiento clásico, de este primer tercio del siglo XVI, y nos vamos a encontrar ya, o podríamos hablar de una segunda etapa del Cinquecento italiano, en la que se van a consolidar todos aquellos logros, todos aquellos hitos que se habían alcanzado en el 400 italiano. Bien, pero ¿cuáles son las características generales que definen a este periodo del Cinquecento? Bien, en primer lugar, tenemos que decir que se van a mantener, además de una manera cuasi completa, los valores que definen al clasicismo. ¿De acuerdo? Eso por un lado. En segundo lugar, ya os lo he dicho antes, pero lo repito ahora, Florencia va a dejar de ser la capital o el foco artístico del Renacimiento. Va a cederle ese puesto a la Roma de los papas. Y precisamente como le cede ese puesto a la Roma de los papas, vamos a hablar de que los nuevos mecenas serán o se convertirán en los papas. También se trata en cuarto lugar, se trata de una etapa en la que, casualidades del destino, van a coincidir los grandes genios del arte universal, fundamentalmente tres: Leonardo, Rafael y Miguel Ángel. Leonardo da Vinci, Rafael Sanzio y Miguel Ángel Buonarroti. Por otro lado, asistimos a una nueva sociología del arte. ¿Qué quiere decir este término de sociología del arte? Lo veis ahí. Los artistas por fin van a alcanzar una gran fama, van a alcanzar una gran reputación social, gracias a los mecenas, gracias a estos personajes tan importantes que apuestan por ellos para la realización de la obra artística. Señalar que este Cinquecento va a tener una duración cortita, porque pronto hablaremos también o pronto aparecerá el manierismo. Fundamentalmente se concentra en la primera década del siglo XVI, aproximadamente hasta el año 1650.
De esta manera, pasaríamos a hablar en primer lugar de las características generales que definen a la arquitectura del Cinquecento, que las veis ahí. En primer lugar, nos vamos a encontrar con elementos arquitectónicos que nos recuerdan muchísimo al clasicismo, que nos recuerdan muchísimo a Grecia y a Roma. En segundo lugar, las plantas de los templos, las plantas de la iglesia, serán centralizadas. ¿Qué era lo de planta centralizada? Lo vimos en el tema del arte bizantino, así que pensadlo, porque lo vimos. ¿Cómo se van a cubrir los edificios? Fundamentalmente nos vamos a encontrar con arquitectura adintelada y abovedada, pero sin lugar a duda, durante el Cinquecento la cúpula adquiere un protagonismo especial. Por otro lado, las metas que se perseguían durante el 400 de alcanzar la proporción, la belleza y la armonía, pues aquí se manifiestan de nuevo, pero elevado al máximo exponente. Con respecto a los arquitectos que vamos a ver en este apartado, fundamentalmente hablaremos de tres. En primer lugar, Bramante, que ya anteriormente os lo he presentado. En segundo lugar, Miguel Ángel Buonarroti, en su faceta de arquitecto, porque también lo vamos a ver en su faceta de escultor y de pintor. Y por último, vamos a hablar de Andrea Palladio. Bien, en primer lugar vamos a hablar de Donato Bramante. Mirad, Bramante, como veis ahí, trabajará en la corte de Federico de Montefeltro, que como sabéis ya lo vimos en el tema del 400 retratado por el pintor Piero de la Francesca, y va a estar muy influido por la idea tanto de Miguel Ángel como de León Alberti. ¿Cuáles van a ser los principales rasgos de la arquitectura de Donato Bramante? Pues mira, en primer lugar, tenemos que tener muy claro que su arquitectura se define por conceptos tales como el orden, la medida, la proporción, la masa, en donde existe pues claramente un contraste de vacío y de lleno, es decir, de espacios vacíos y de espacios llenos. En segundo lugar, muestra un gusto por las superficies simples, por las superficies sencillas, intentando pues reducir la arquitectura a su simple estructura y no recargarla excesivamente de decoración. Y se define básicamente por también un estilo bastante monumental, un estilo bastante severo, un estilo que cuando lo vemos pues da esa sensación de grandiosidad. En definitiva, Donato Bramante trabajó en Roma, eso hay que decirlo, y es un maestro insuperable de lo que podríamos llamar, sin lugar a duda, la composición arquitectónica. Si os parece, vamos a ver ahora las principales obras de este extraordinario arquitecto. Entre su obra destaca este templete de San Pietro en Montorio, que se inicia en el año 1502 y que fue mandado construir por los reyes católicos en el mismo lugar en el que la tradición asegura que fue martirizado San Pedro y posteriormente crucificado. Podemos afirmar que el edificio está en la línea de los templos romanos de planta central, como por ejemplo el templo de Vesta. Como vemos en la imagen, tiene planta circular, realizado con materiales como el traventino y el mármol. En la imagen podemos ver que se levanta sobre un basamento con escalones. Posee un pórtico de 16 columnas que sustentan un entablamento decorado con triglifos y metopas. La cela circular se cubre con una cúpula, como vemos en la imagen. En el interior está el hoyo en el que los cristianos afirman que se colocó la cruz. Continuamos. Otra de las obras de Bramante es el proyecto que realiza para la construcción de la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Era un ambicioso proyecto
que representaba muy bien el inmenso poder que los papas tenían. Se trataba de una vieja basílica construida por Constantino allá por el año 330 sobre el antiguo circo de Nerón en el que fueron martirizados muchos cristianos. Allí acudió un gran número de peregrinos a lo largo prácticamente de toda la Edad Media. Fijaros, gracias a un plano de pergamino que se conserva actualmente en el Museo de los Uffizi y a una moneda del año 1506, podemos saber cuál era el proyecto diseñado por Bramante, que es el que vemos aquí en imagen. Como veis, era de planta de cruz griega y en el centro tenía una cúpula con ábsides en los extremos de los brazos y cúpula de menor tamaño en ellos. En segundo lugar, tenemos que hablar de Miguel Ángel Buonarroti. Como he dicho antes, un artista polifacético, escultor, arquitecto, pintor, tratadista, que comienza su carrera, bueno, pues apoyándose en los cánones clásicos del Renacimiento, pero su arrolladora personalidad le va a llevar pronto a ser uno de los que representen un cambio hacia el manierismo, es decir, un cambio hacia, bueno, un orden gigante, un orden con enormes pilastras, etc. Es en el ámbito, en la corte de los Medici, donde Miguel Ángel se adentra de lleno en el interés por la filosofía neoplatónica, una ideología que intenta aunar el paganismo con el cristianismo. De esta manera vamos a pasar a hablar de las principales obras arquitectónicas de Miguel Ángel. En primer lugar, tenemos aquí el diseño de la Basílica de San Pedro y la cúpula de San Pedro. El diseño de Miguel Ángel recogía en gran medida la idea de Bramante. Como vemos, el templo tenía planta cuadrada y una cúpula central que constituía el núcleo de su proyecto. Para construirla, evidentemente se va a inspirar, por un lado, en la del Panteón de Roma, en la del Panteón Agripa, y también en la de Santa María del Fiore, en Florencia. Su proyecto hace que se apoye, perdón, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, ¿vale? Su proyecto hace que se apoye sobre un tambor cilíndrico, como vemos ahí, con ventanas cuadradas, separadas por columnas dobles, también conocidas como columnas pareadas, que están coronadas las ventanas por frontones semicirculares y también por frontones triangulares, y vemos en la imagen, bueno, pues que es una cúpula semiesférica y no es octogonal como se ocurre en la de Santa María de la Fiore en Florencia. Continuamos. Otra obra de Miguel Ángel es la que vemos en pantalla, la Plaza del Capitolio. Se trata de un proyecto de carácter urbanístico y lo vemos aquí como Miguel Ángel va a ejecutar la Plaza del Campidoglio de Roma de forma trapezoidal, contrastando con el pavimento circular estrellado, con bellos edificios entre los que se encuentra el Palacio de los Conservadores, que se encargó el propio Miguel Ángel de restaurar. En este edificio, en el de los Conservadores, empleó el orden gigante, que como anteriormente os he dicho, caracterizará la arquitectura manierista, con hermosas pilastras rectangulares adosadas y balcones con frontones de triángulos y arcos. Desde luego, en esta obra se demuestra
el urbanista genial y de gran gusto que es Miguel Ángel, hombre, eso es obvio. Colocó en el centro de la plaza una estatua, que todo el mundo conocéis, que es muy famosa, la estatua ecuestre de Marco Aurelio. Continuamos. Otra de las obras interesantes de Miguel Ángel es esta escalera laurenciana. Se trata de una hermosísima escalera de la Biblioteca Laurenciana, donde es notable el efecto de dinamismo contenido que producen sus elementos constructivos. El espacio de acceso a la sala de lectura es un vestíbulo rodeado por elementos arquitectónicos, columnas, pilastras, frontones, arquitraves, que no poseen ninguna función constructiva, sino simplemente una función decorativa. La escalera de acceso resulta de un medio juego óptico en la distribución de los volúmenes en un espacio pequeño, y cada elemento de la escalera de una limpieza de forma simple y al mismo tiempo elegantísima. Bien, pues de esta manera vamos a hablar ahora del tercer arquitecto del Cinquecento italiano, que es Andrea Palladio. Bueno, pues de Andrea Palladio lo que podemos decir sin lugar a duda es que fue el mejor arquitecto del siglo XVI, que trabajó fundamentalmente en Vicenza, ¿de acuerdo? Que su obra más importante es los 4 libros de arquitectura, ¿de acuerdo? Que tuvo una influencia en Europa de tamaño capital, estableciendo tipología en todo tipo de construcciones. Un arquitecto muy influido por Vitruvio, por Alberti, en el que utiliza tanto los órdenes clásicos como también los órdenes gigantes o el orden gigante. Bien, pues os parece, vamos a hablar de la primera obra de Andrea Palladio. Y la tenemos aquí, en la Rotonda o la Villa Capria. Es la villa, la tipología arquitectónica en la que Palladio más sobresalió. La más famosa de todas ellas es la que tenemos en pantalla, la Rotonda, obra que aparece perfectamente ilustrada en su tratado, los 4 libros de arquitectura. ¿La villa qué es? Pues la villa es el resultado de la anexión de distintas formas geométricas simples y está presidida por una simetría total. Y es que Palladio, con el tiempo, ejercerá una inmensa influencia en los arquitectos del neoclasicismo, especialmente en los más utópicos. Presente en el centro una sala circular, lo vemos en el plano, cubierta por una cúpula que se inscribe en una planta cuadrada. Cada una de sus fachadas tiene un pórtico, como veis, a modo de templo romano, con columnas jónicas, entablamiento sencillo y frontón. Y el tímpano, como vemos, aparece con 2 óculos que le sirven para jugar con el claroscuro. Otra obra de Palladio es la de San Giorgio Maggiore, en Venecia, también conocida o traducida como San Jorge el Mayor. Este tipo de arquitectura influirá en Inglaterra y a través de ella también en Estados Unidos. Se basa en línea y, bueno, vemos que transmite un reposo absoluto. Seguimos. Otra obra muy importante también en Venecia de Palladio es la Iglesia del Redentor, que podemos decir que es una de las obras más importantes de la carrera arquitectónica de Palladio y que es fruto de sus investigaciones sobre la arquitectura a lo largo de varias décadas. En la fachada, la estructura de los espacios internos, nave central, capillas laterales y contrafuertes de la bóveda, se proyectan sobre un solo plano, con una lucidez y claridad compositiva sin precedentes. Continuamos. Tenemos delante nuestra la Basílica de Vicenza. La Basílica de Vicenza o Vicenza
no sé realmente cómo se pronuncia, es la obra que, bueno, catapultó a Palladio como arquitecto cuando contaba con 42 años. Se trata de una loggia que envuelve al edificio gótico anterior, como un estuche de piedra blanca, en el que destacan la elegancia clásica, la nobleza de las proporciones, el ritmo de los huecos y macizos y la interpretación de la luz. ¿Vale? Continuamos. Teatro Olímpico de Vicenza. Bien, en el interior imita la ambientación al aire libre de los teatros clásicos, con un monumental escenario rectangular desde cuyos accesos se desarrollan 7 escenarios de madera en perspectiva que representan las calles de Tebas, realizadas para el espectáculo de inauguración por Scamozzi y llegadas intactas hasta nuestros días. Completa la estructura una cávea semielíptica de 13 gradas, coronada con una exedra con columnata. El grandioso proscenio, que es lo que vemos en pantalla, aparece subdividido en 3 registros. En el inferior se abre un arco triunfal central, lo que conocemos como porta regia, y en 2 aperturas laterales, que las vemos ahí, más pequeñas, que se conoce como hospitalia. El segundo presenta nichos con estatuas de académicos, mientras que en la tercera altura aparecen una serie de metopas decoradas con los trabajos de Hércules. Bien, pues de esta manera vamos a pasar a la segunda disciplina artística del Cinquecento, es decir, vamos a hablar de la escultura. Con respecto a la escultura, lo primero que tenemos que decir es o hablar de las características generales de la misma. En primer lugar, la escultura del Cinquecento se caracteriza por mostrar un interés por el hombre, es decir, por representar al hombre, lo que le va a permitir, bueno, pues reflejar un realismo en la piel, en los músculos, en los tendones, en definitiva le interesa el cuerpo humano, los estudios anatómicos. En segundo lugar, se trata de una escultura muy expresiva, es decir, los maestros escultores, especialmente el que vamos a trabajar solo, que es Miguel Ángel, se preocupa porque tenga expresividad. 3. Se persigue el ideal de belleza, pero también el simbolismo, es decir, que expresen algo más. Por ejemplo, detrás del tema aparente hay otro significado. En el David de Miguel Ángel, que representa la ciudad de Florencia, o el Perseo de Benvenuto Cellini, que representa a los Medici tras recuperar el poder de nuevo en Florencia. Por otro lado, hay una tendencia hacia la grandiosidad, es decir, una tendencia a un movimiento ascendente sinuoso, lo que conocemos como la línea serpentinata, o serpentinada, que lo veremos mucho más durante el manierismo. También nos vamos a encontrar con las composiciones piramidales. Con respecto a los materiales, bueno, fundamentalmente van a trabajar el mármol, el alabastro y el bronce. Y en España, durante el Renacimiento, lo que se va a utilizar fundamentalmente es la madera. ¿Por qué? Porque con la madera se va a conseguir una mayor expresividad de las piezas escultóricas. Una madera que además va a aparecer policromada, ¿de acuerdo? O estofada. Bien, de esta manera vamos a pasar, bueno, pues a hablar del verdadero protagonista de la escultura del Cinquecento italiano, que es mi amigo Miguel Ángel Buonarroti. Miguel Ángel, dentro de su faceta artística, por encima de todo era escultor, escultor. Por eso su arquitectura y su pintura presentan un carácter escultórico. Antes de comenzar cualquier obra, lo que va a hacer Miguel Ángel es dibujar una especie de borrador, un esbozo a escala reducida y
a continuación, pues, perfeccionaba un poco tanto los detalles como los diferentes puntos de vista, los diferentes ángulos. Posteriormente va a realizar una maqueta en arcilla, cera o escayola. Posteriormente, Miguel Ángel se va a ir a la cantera de mármol y va a elegir el bloque que considere más oportuno para su ejecución. Por otro lado, una vez que ya tiene el bloque en el taller, va a comenzar a trabajar el mismo por la parte frontal. En primer lugar, va a, de alguna manera, delimitar los contornos y va a esculpir las extremidades, ¿de acuerdo? Que por lo general solían ser un poco más, bueno, pues sobresalían un poco más con respecto al resto de la composición. Pensaba que Miguel Ángel consideraba que dentro de la piedra habría una figura que debería o debía de ser extraída. Había que sacarla, no había que añadirla, ¿de acuerdo? Señalar además que la escultura de Miguel Ángel se caracteriza por tres rasgos. En primer lugar, el monumentalismo y colosalismo de sus figuras, dotadas de fuerza expresiva y tensión dramática, lo que se conocerá con el término terribilidad, y por otro lado el equilibrio entre la masa y el movimiento, lo que conocemos como el contraposto. ¿De acuerdo? Bien, pues de este modo vamos a pasar a hablar de las principales obras escultóricas de Miguel Ángel. En primer lugar tenemos a la Piedad del Vaticano. Realiza esta obra en el año 1495 y es una de las obras de Miguel Ángel que actualmente se encuentran en la Basílica de San Pedro del Vaticano. Como vemos, es una perfecta estructura piramidal. La Virgen Niña, encarnación clara de la belleza neoplatónica, sujeta entre sus brazos el cuerpo de Cristo muerto. Sobre su pecho, una banda en la que Miguel Ángel escribió su nombre. Más tarde va a volver a repetir este mismo tema empleando recursos bien diferentes. También señalar que el cuerpo de Jesús no se percibe aún exageración anatómica alguna. Aquí Miguel Ángel realiza una Virgen extremadamente joven y un Cristo que parece que está dormido, sin muestras en su cuerpo de haber padecido ningún martirio. Y es que el artista en esta obra desplazó toda clase de visión dolorosa con tal de conseguir que el espectador reflexionase delante del gran momento de la muerte. Otra obra muy interesante es la de El David de Miguel Ángel. Piero Soderini, un admirador de Miguel Ángel, le hace uno de los encargos más importantes de su vida, el David. Bueno, regresa a Florencia de Roma y le encargan la obra, como he dicho anteriormente, que va a esculpir en un bloque de mármol de Carrara. Miguel Ángel antes realizó un modelo de cera y se puso a esculpir en el mismo lugar donde estaba ubicado el bloque, sin dejar que nadie viera su trabajo durante más de 2 años y medio, que fue el tiempo que tardó en acabarlo. El personaje dirige su ojo hacia el horizonte, con una mirada reflexiva, cargada de fuerza y de determinación, al mismo tiempo que posa sobre su hombro la onda con la que habrá de derribar a Goliat. Mientras que el David de Donatello, recordad, muestra la acción ya concluida, Miguel Ángel prefiere mostrar el momento inmediatamente anterior a que ésta se desarrolle. Al igual que otras muchas representaciones escultóricas, Miguel Ángel revela el perfecto conocimiento que tiene de la anatomía humana. Bueno, es una mirada cargada de incertidumbre y
el David de Miguel Ángel representa la personificación simbólica de la ciudad de Florencia contra su enemigo. Y es que los florentinos vieron el David como símbolo victorioso de la democracia. Poco más tengo que añadir de esta obra. Continuamos. Ahora vamos a hablar del Moisés. Mirad, en su segunda estancia en Roma, se enfrenta al trabajo más importante de su carrera como escultor, el monumento funerario de Julio II. En 1505 es llamado por el Papa Julio II para proponerle, pues bueno, la construcción de su tumba, que debería de ir colocada justo debajo de la cúpula de San Pedro del Vaticano. Sin embargo, toda la sucesión de hechos durante los 40 años que se tardó para la realización de la tumba hizo que Ascanio Condivi titulara esta obra La tragedia de la sepultura. Como será conocido desde entonces toda la serie de infortunios que acontecieron a esta obra. Desde el colosalismo con que se había concebido en un principio, se pasó a un empobrecimiento progresivo, causado por problemas de tipo económico, uno del infortunio. Del proyecto inicial tan solo quedan algunas esculturas como las de Raquel, Lía y el propio Moisés. Este último se encuentra en la iglesia romana de San Pietro in Vincoli. Moisés muestra en su rostro algo que estará presente en muchos de los personajes de Miguel Ángel y que he hablado anteriormente de ello, la terribilidad, ese concepto italiano que resume la fuerza contenida de su figura. Moisés, que lleva bajo su brazo las tablas de la ley, posee una musculatura rotunda, titánica, como muestra su potente pierna apoyada firmemente en el suelo. Bien, aquí tenemos los sepulcros de los Medici. Mandado levantar por el Papa Clemente VII, un papa perteneciente a la familia Medici, para enterrar a sus familiares, Lorenzo el Magnífico y su hermano Giuliano, que están enterrados al pie del altar. A Lorenzo nos lo presenta pensieroso, es decir, pensativo, meditativo, y a Giuliano de perfil divino, en actitud arrogante. Ambos, vestidos a la romana, están sentados. A sus pies, recostados sobre las tumbas, forman pareja la aurora, el crepúsculo, el día y la noche, que son, como vemos en la imagen, unos espléndidos estudios de los desnudos y del movimiento pausado. Se trata de la última escultura en la que Miguel Ángel trabajaría hasta la vigilia de su muerte. Finalmente regresa a Roma, donde su carrera como escultor dio un giro realmente espectacular. Las superficies pulidas dieron paso a, bueno, pues a superficies escasamente trabajadas, carentes de acabado, no finito. Estamos en un momento de su carrera en el que predomina la búsqueda de un modo plástico que permita, bueno, pues expresar su situación personal de soledad, de desaliento. Como vemos en la imagen, la Virgen sostiene el estilizado e incompleto cuerpo de Cristo. Es ante todo una nueva forma de entender la escultura, de jugar con las diferentes texturas del material y que posteriormente ejercerá una vital influencia en escultores del siglo XIX como Auguste Rodin. Bien, con respecto al manierismo, como una etapa que podemos definir de crisis del lenguaje clásico, añadir que se enmarca en un contexto histórico de crisis mediante la Reforma Protestante,
el inicio de la era de la violencia. Anteriormente he hablado del saco de Roma, lo cual, bueno, pues va a cuestionar bastante el mundo ideal renacentista. En definitiva, es una fase de inicio de la decadencia y ruptura de la forma equilibrada y perfecta del clasicismo. ¿Cuáles son sus principales características? Bueno, en primer lugar, lo primero que tenemos que decir es que, bueno, se va a oponer a ese ideal clasicista propio del Renacimiento, existe una mayor libertad a la hora de crear, es decir, a su manera, un origen del nombre que se debe a la consideración de que el artista, bueno, pues puede hacer un poco lo que le venga en gana. Miguel Ángel se va a convertir de nuevo en el que lidere, en el que protagonice pues esta transición hacia este nuevo estilo artístico y bueno, de alguna manera es un estilo bastante anticlásico. Por ejemplo, vemos aquí tensión frente al equilibrio, el agobio frente a la amplitud, la luz contrastada frente a una luz homogénea, un cromatismo, un colorido intenso frente a un colorido suave, mayor expresividad frente a idealización, mayor movimiento frente a estatismo, es decir, poco movimiento, composiciones, en lugar de ser unas composiciones ordenadas, simétricas, no. Aquí las composiciones son totalmente irregulares. También vemos que la escultura, la pintura van a adquirir los personajes una postura muy forzada, incluso podemos decir que rozan lo imaginario. Y por otro lado, los artistas manieristas en su obra lo que intentan es buscar, pues bueno, el impacto del espectador, ¿no? Es decir, podemos resumirlo con que en el manierismo la forma abandona el equilibrio y adopta una tensión dramática, gana fuerza expresiva, se va a abandonar el lenguaje sencillo por temas y composiciones muy complejas de difícil entendimiento. En definitiva, estamos hablando de un estilo intelectual y al mismo tiempo elitista. Bueno, pues en cuanto a la escultura, lo primero que tenemos que decir es que triunfa la forma serpentinata, que he hablado anteriormente de ella, y lo vamos a apreciar en obras como por ejemplo este Mercurio de Juan de Boloña, también conocido como Jean Bologna, donde, bueno, vemos el empleo de la línea serpentinata con alas en sus pies, tiene un pie en el aire y el otro está siendo empujado por la cabeza del viento boreas. Otra obra importante de Juan de Boloña o Jean Bologna es El rapto de la Sabina, que, bueno, pues como vemos encaja perfectamente dentro de las características manieristas que os he comentado anteriormente. Realizado entre el año 1574-1583, se trata de un grupo escultórico en el que, bueno, de nuevo vemos que emplea la línea serpentinata, donde hay un gran dinamismo de la figura que aparecen una sobre la otra, dando la sensación de que, bueno, en cualquier momento se pueden caer, se pueden desmoronar. También destaca esta obra, Perseo, de Benvenuto Cellini. Perseo era hijo de Zeus y dio muerte a la Gorgona Medusa, con cabello de serpiente que con solo mirar dejaba petrificados a los hombres. Huyó de dos medusas sobrevivientes al lomo de su caballo Pegaso. Como vemos, porta en su mano la cabeza de la medusa. De esta manera pasaríamos, bueno, no vamos a pasar, vamos a hacer lo siguiente, para que el vídeo no se haga muy largo, vamos a dejarlo aquí y todo lo que es la pintura del Cinquecento italiano, que es bastante extensa, lo vamos a ejecutar o lo vamos a realizar en una presentación distinta, ¿de acuerdo?
Venga, pues ahora en la siguiente os explico lo que es la pintura del Cinquecento italiano.